Buenas tardes. Ok, entonces en honor al tiempo vamos a ver bueno, un tema que estábamos comenzando a ver la clase anterior y ya con eso finalizamos la clase. Recuerden, si por algún motivo se les va la luz o sus compañeros piden actividades, que se comuniquen conmigo para yo darles lo que tengamos pendiente esta semana. Ok, estábamos viendo lo que era progresiones aritméticas, perdón, geométricas, ya es un tema nuevo. Vimos progresiones geométricas, perdón, aritméticas la siguiente semana, perdón, la anterior semana. Y vamos acá. Ok, preguntas con respecto a ver, entonces sí, estaba tomando la lección también, pero bueno, no hay muchos, son solo dos personas. Ok, pues vamos a la página. ¿Dónde está? Página 16, progresiones geométricas. Progresiones geométricas en matemáticas y en especial en general hace referencia a cuando vamos a generar una serie de números que siguen un determinado patrón donde vamos a obtener multiplicando el término que sigue por una constante llamada razón. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí y de paso también vamos a repasar lo que en clase tal vez no vimos. Bueno, eso es aparte, no le tomé en cuenta. Ok, por ejemplo, tenemos 2 4 6 no, esta es una progresión aritmética. Sería 2 4 8 16 32 y así hasta continuar. Donde la progresión es multiplicando por 2. ¿Qué es lo difícil? Aquí igual que en las progresiones aritméticas, lo difícil radica en que en progresiones o en series que tienen pocos términos, lo puedo hacer manualmente, lo puedo hacer rápido. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el tercer término, simplemente multiplico y ya obtengo, es 8. Quiero encontrar el quinto término, multiplico 4 veces y ya tengo. Pero si yo le pido el término 20 o el término 50, ya se vuelve complicado porque las multiplicaciones se van a hacer muy largas, muy extensas, o si hago a mano, se me va a complicar bastante. Entonces, para esto igual voy a tener una fórmula que aplicar, pero vamos a recordar un poco la simbología de las progresiones que se repiten, tanto en las geométricas como en las aritméticas. ¿Cuáles son las que se repiten? La que se repite principalmente es el primer término, el A sub 1. Esto es primer término. ¿Qué más se repite en las progresiones? En las dos, lo que se repite es todo lo que tenemos cuando formamos la progresión. Esto de aquí es n, que se representa número de términos. Esto es lo que tenemos hasta el momento que sigue repitiéndose. Vamos a llegar hasta un determinado término en cierto caso. Por ejemplo, yo puedo pedirles el 50avo, puedo pedirles el 100avo término. Entonces, esto de ahí va a ser a sub n, que representaba el último término. ¿Ya? El último término. Y por último, en este caso, se cambia, esto sí ya difiere. En las proyecciones aritméticas teníamos esta constante llamada D. Aquí vamos a tener la constante llamada R, razón, ¿sí? Entonces ya no va a ser lo mismo que en las progresiones aritméticas. Entonces, razón. Ok, entonces lo que les van a dar y lo que se dificulta bastante en matemáticas cuando son esos tipos de progresiones es que los estudiantes les dan, por así decirlo, pongamos el 3, el 6, el 9, el 12, y nunca le van a, o la mayoría de veces ya cuando les toman pruebas, por ejemplo, al finalizar el bachillerato, le dicen, encuentra el último término, o bueno, pongamos la pregunta más sencilla, identifique qué tipo de progresión es esta serie. Entonces, no saben o se equivoca. Entonces, lo que se tiene que hacer es siempre hacer estos dos pasos. Comienza con las aritméticas. Resta y en los dos siempre es el término final menos el anterior, el final menos el anterior. Cuidado con saltarse dos espacios, por ejemplo, 12 menos 3 o 9 menos 3. Siempre tienen que ser dos términos consecutivos. Entonces, ¿qué hace usted? Resta, por ejemplo, 12 menos 9 le da
3. O también puedes restar 9 menos 6. 9 menos 6 le da 3. Si este valor sale constante, se trata de una diferencia, de una progresión aritmética, ¿ya? Pero supongamos que a mí me dan 3, me dan 9, me dan 27 y así sucesivamente, entonces puedo de nuevo hacer la resta. 27 menos 9, ¿cuánto es 27 menos 9? Evelyn, ¿cuánto es 27 menos 9? ¿Están vivos? Marisol, ¿cuánto es 27 menos 9? 18, Lisa. 18. Ya. Y 9 menos 3, ¿cuánto es? Mande. 9 menos 3 es 6. Entonces, 6. si me doy cuenta, este valor ya no salió constante. Antes me salió el mismo. En este caso son diferentes, 18 y 6. Entonces, esto de aquí no es una progresión aritmética. Ahora tengo que comprobar si es una progresión geométrica. Y esto nos sirve ya para también hacer los ejercicios. ¿Cómo yo voy a saber si es una progresión aritmética? Voy a dividir, ahora no voy a restar, voy a dividir dos términos consecutivos, pero siempre este orden. El final dividido para el anterior. En este caso sería 27 dividido para 9. ¿Cuánto es 27 dividido para 9? A 3. ¿Sí? Y el otro, ¿cuál sería la otra posibilidad? 9 dividido para 3. ¿Cuánto sale? Me sale 3. Y en este caso sí me salió una constante. En este caso sí se trata de una razón, de una progresión geométrica, ¿ya? Entonces, vean, eso es un caso peculiar que les dan en los exámenes de ingreso, por ejemplo, a veces cuando les toman exámenes de ingreso, exámenes de fin, en los exámenes de bachillerato, bueno, antes había los exámenes finales, bueno, ahora no me acuerdo si hay, pero bueno, les dan así, solo números y nunca les dicen si es progresión geométrica, aritmética, y les piden que identifiquen. Entonces, estos son los procedimientos. Si sale al restar, sale constante, es una progresión aritmética, pero si sale diferente, tiene que ahora hacer ¿qué? Una división, y ahí sí le sale constante, es una razón. Y ahí alguien puede decirme, profe, ¿qué pasa si al hacer tanto resta como una división sigue sin salir constante? Pues aquí ya no se trata de ninguna de las dos, se trata de otra. Pero eso, por lo general, casi nunca les toman, porque esto es lo que se ve en bachillerato, y al otro se ve en universidad, se ve en temas más avanzados. Así que no dudo que les tomen ese tema. Ok, entonces esa es la peculiaridad de las progresiones geométricas. Y lo que también les voy a tomar el día del examen, además de esto, es los criterios, ¿ya? Para ver si una progresión es creciente o decreciente, ¿ya? Creciente o... Aquí quiero que usted se ponga y se analice con la diferencia con las aritméticas, porque en las aritméticas también teníamos algunos criterios, algunas propiedades. Entonces, vamos a recordar cuáles eran las propiedades de las aritméticas. ¿Qué pasaba o qué necesitaba para que una progresión sea constante? Para que no sea ni siquiera progresión, sino sea siempre el mismo número. Por ejemplo, que sea 4, 4, 4, 4. Aquí, ¿cuál era la característica? ¿O cómo yo obtengo así siempre 4, 4, 4, una progresión aritmética? Aritmética. Para que se note, para que vean, yo quiero hacer esto para que se note la diferencia. ¿Cómo hago? Si esto es una progresión aritmética, es decir, siempre voy a ir sumando, siempre voy a ir sumando. Entonces, ¿qué tengo que sumar para que se mantenga 4, 4, 4, 4, 4? Se sumaba con 0 por Eso, el 0. exacto, muy bien. Entonces aquí sumo 0. Eso es la progresión aritmética. ¿Por qué? Porque si yo trato de hacer lo mismo en la progresión geométrica, lo primero, recordar la definición. Aquí ya no sumo, aquí multiplico. Si yo multiplico por 0, vean lo que pasa. 4 por 0 es 0. Y aquí ya 0. se transforman en ceros. Y yo que necesitaba que sea una progresión es de qué? De 4. 4. Aquí ya no es la condición, ya no es que sea cero. Ya no necesito que sea ceros. ¿Cuál creen que es aquí la condición ahora? Para que siempre me dé 4, me dé 4. 1. Excelente. Es sea 1. 4 por 1, 4. 4 por 1, 4. Si notan que hay un cambio drástico de lo que es aritmética
a lo que es geométrica. Y ya van a darse cuenta ahora sí en lo que es creciente. Para que sea creciente, por ejemplo, que sea 2, que sea 4, que sea 6, que sea 8, ¿qué necesitaba yo para que se produzca eso? Que la diferencia sea ¿qué? Sea positiva, sea Dos. más, Ah, exacto, positivo. más 2, que sea positiva. Siempre que sea así, sea un poquito más, pero sea positivo, ¿sí? Por ejemplo, podría ser hasta, exageremos, comencemos ya, comencemos con el 3. Puede ser hasta 0,0001 la diferencia, pero esto es positivo, va a crecer, porque el siguiente término ya va a ser 3,0001 y el siguiente término va a ser 3,0002, pero va a ir creciendo, poquito, pero va a ir creciendo, ¿sí o no? Pero siempre y cuando sea positiva. ¿Qué necesito ahora para que sea decreciente cuando eran aritméticas? ¿Quién se acuerda? ¿Qué necesito para que sea? Negativos. Negativo. Negativo. Por ejemplo, yo comienzo con el 4 y así un poquito, pero esta vez exageremos. Voy a hacer que la diferencia sea menos 1. 4 menos 1, 3. Menos 1, 2. Y se nota claro que se va mermando. Y por eso vean, decía esto en cambio en las aritméticas. Y quiero que se note que va a ser un cambio muy drástico. En cambio, porque alguien puede decir ya, en las aritméticas y geométricas son progresiones, deben ser similares. Entonces yo quiero que sea, para que sea creciente, voy a hacer que comience con 2 y voy a multiplicar por 2. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Sí, está bien, cumple. Se crece. Y dice, ahora quiero que crezca. Va a ser 2 y ahora voy a multiplicar por un negativo y ahí va a decrecer. Sería por menos 2, sería menos 4. Este es mayor, este es menor, sí, cumple. Volvamos a multiplicar por menos 2. Menos por menos, más. 4 por 2, 8. Vean lo que pasó. Positivo, pero mayor, menor. Y del menor volvió a subir. Si yo hiciera una gráfica, pasó esto. De lo de que vino de alto, bajó. Luego subió. ¿Qué va a pasar de nuevo si multiplico por menos 2? Va a quedar menos 16. ¿Qué pasa en el siguiente? Vuelve a bajar. ¿Y qué va a pasar en el siguiente? Va a volver a subir. Es como que sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿Qué es? ¿Creciente o decreciente? ¿Qué es? ¿Sí ven? ¿Ven la diferencia? Entonces, cuidado con pensar que los mismos criterios en la aritmética aplican para la geométrica. No, no aplican. En la aritmética sí aplica que sea positivo creciente y negativo para la decreciente. Pero, escuchará, estos son los criterios en las progresiones geométricas. Entonces, en las geométricas vamos a tener un punto crítico, un punto que, como les decía, es en las aritméticas. ¿Cuál era ese punto crítico que nos hacía que mantengamos constantes? ¿Cuál era ese punto? ¿Quién se acuerda? Aquí está. ¿Cuál era ese punto que nos hacía que se mantenga ni crezca ni decrezca? El cero. Si pasamos a los positivos, crecía. Si pasamos a los negativos, decrecía. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cuál sería el punto crítico? ¿Se acuerdan cuál era el punto crítico de las geométricas? Aquí mismo está para que se acuerden. ¿Cuál? ¿Cuál es el punto crítico? El 1. Uno. El 1. Entonces aquí vamos a Uno. tener, exacto, vamos a tener las siguientes criterios. Para que sea creciente, anotará, para que sea creciente, la razón tiene que ser mayor, mayor. Y las simbologías sí deben haber visto en años anteriores, pero si no vieron, les repito. Hay tipos de simbologías. El más común en matemáticas sí deben haber visto. Dos lineecitas significa igual. La flechita mayor que, menor que, cuando es simplemente flechas. Y hay otros símbolos también que son medio especiales cuando tienen una flechita en la parte de abajo que se leen mayor o igual que. ¿Qué significan estas flechas? Que también incluyen al número que está acá. En cambio, este de aquí no le incluye. ¿Sí? Pilas con eso. Entonces aquí es mayor, solo mayor. Mayor que 1, pero no puede ser 1. Pilas con eso. ¿Por qué? Porque si es 1, ¿qué pasa si es 1 la razón? ¿Se convierte en qué? En una, ¿cómo se llama esto? En una constante, en una constante, ¿sí? Entonces, por eso, para que sea creciente, siempre la razón tiene que ser mayor que 1, ¿sí? Siempre Uno. mayor que 1, siempre. Y para que sea decreciente, la razón tiene que ser menor que 1, ¿ya? Menor que 1. Y
Aquí también hay que ponerle otra limitación. ¿Qué pasa si son negativos? Ya vimos qué pasaba con negativos. Se produce una decreciente o creciente. No produce ninguna de las dos. Es decir, se produce como algo. Bueno, esto se llama una serie alternante, pero no vemos ustedes, como digo, no ven ustedes ese tema. Entonces, vamos a llegar máximo hasta dónde? Vamos a llegar máximo hasta el 0. Hasta el 0. Entonces, de 0 a 1 son decrecientes y crecientes si son mayores que 1. ¿Y dónde dejamos al 1? Al 1 no le tomamos en cuenta porque si el 1 es, si tenemos una progresión con 1, no es progresión, es una constante, es un número. Siempre va a ser 4, 4, va a ser 5, 5, va a ser el número que sea, pero no va a ser una progresión. Entonces, esto anotarán porque esto de ley va en el examen. ¿Sí? Los criterios para cuando es creciente, que la razón sea mayor que 1, y decrecientes que sean entre 0 y 1. ¿Sí? Siempre. Y no pueden ser negativas nunca, nunca pueden ser las razones negativas. ¿Por qué? Porque no producen ni crecientes, no son ni crecientes ni decrecientes. Aquí está clarito el ejemplo. ¿Verdad? Positivo, negativo, negativo. ¿Y el siguiente qué va a salir? Positivo. Y el siguiente, negativo. Y así hasta llegar al infinito. Preguntas. ¿Ya? Aquí viene la pregunta del millón. Y esto deben dominar, pero bueno, para estar seguros, para yo estar seguro de que sí está entendido alguno de los temas base en matemáticas. Facilito, si yo les doy esto. Digo, comencemos con el 3 y voy a multiplicar por 0,3. Ya. Esta progresión va a ser una progresión creciente o decreciente. ¿Qué dicen? Es creciente. No, va a ser Creciente. decreciente, va a ser decreciente. Si no me creen, ¿y como quién practicamos? Como quién practicamos, recuerden lo que vimos o bueno, no vimos con todos, pero para que puedan ver. Las calculadoras pueden hacer progresiones. Usted puede programar en la calculadora una progresión. ¿Cómo va a programar en la calculadora? Va a escribir el primer término, verán pilas. Luego va a multiplicar o sumar, dependiendo si quiere hacer aritmético o quiere hacer geométrico. Yo en este caso quiero hacer geométrico. Multiplica por la razón, en este caso 0,3. Pone enter, el igual, y le sale el siguiente término. Vean, ya se redujo, progresión decreciente. ¿Cómo le digo a la calculadora que estoy haciendo la progresión? Vuelvo a multiplicar por la razón por 0,3. En este caso, ¿cuánto me sale? 0,27. Y ya, ahora sí, voy solo aplastando el igual. Aplasto, 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 y la máquina automáticamente me va generando los valores. Vean, entonces, esta es una ventaja de las calculadoras. O vean, por ejemplo, si yo quisiera hacer una progresión aritmética, comenzando con el 2 y sumándole 10, por ejemplo. ¿Ya? La primera vez no me va a coger la máquina como progresión. Vean, si yo pongo, no me da. La máquina no entiende, no es lista para decir, no, es que está trabajando. Yo le tengo que indicar que es una progresión. ¿Cómo le indico? Le sumo la misma cantidad, le sumo 10. Y ya la máquina ahí sí entiende que es una progresión. ¿Sí ven? Entonces, así pueden ustedes tranquilamente utilizar la calculadora. Entonces, ahora sí volvamos a lo que quería. Este de aquí, ¿qué dijimos que iba a generar? ¿Una progresión creciente o decreciente? Ustedes dijeron creciente. Y yo les dije que no, que iba a ser decreciente. Y veamos. Veamos. 0,9. ¿Es menor que 3? Sí. Volvamos. 0,27 es menor que 0,9. Sí. 0,081 es menor que 0,27. Sí. Entonces, ¿qué ha sido? Ha sido decreciente. ¿Sí o no? ¿Ha sido o no ha sido decreciente? Sí. Sí. A ver, vamos a ver si están pilas. A ver, preguntémosle a Marisol. Si yo comienzo en el 5 y multiplico por 1,2, ¿qué va a hacer esto? ¿Creciente o decreciente, Marisol? Marisol, ¿está viva? Sí, yo mismo estiro la pata, profe. Pero es creciente o decreciente. 1,2 es mayor que 1 o menor que 1. Si yo tengo $1,20, ¿tengo más de $1? No, menor. Menor. ¿Cómo? Pues $1,20 Es es mayor, menos. Mayor que $1. es creciente. Es creciente. Es creciente perdón, es creciente la progresión. Entonces, si no me creen, hagamos 5 por 1,2. El siguiente es 6. Ya es mayor que 5. Esto por 1,2
7,2. 8, como ve. Va aumentando, va creciendo. Poco, pero va creciendo. ¿Sí? Entonces, facilito ir notándola o ir cuando son decimales. Pero por eso quiero llegar a esto y con eso termino, que saben ser temas que se ven en la escuelita o que se ven a simple vista ya, pero por lo general no entienden. Aquí viene la pregunta del millón y lo que no digo y saben tamales al final, por eso quiero las temidas fracciones. ¿Qué me dicen? Creciente o decreciente. Y pero pero trate de no usar la calculadora. Porque qué chiste, pongo 4/5 en la cálculo, veo cuánto sale en decimal y ya sé pues cuánto es. Pero no, sin usar la calculadora. Creciente o Eh, decreciente. ¿Y por qué? decreciente, Decreciente, muy bien, pero ¿por qué? porque va mermando. Pero ¿por qué? O sea, ¿por cuánto es 4,5? 4/5, ¿por qué? ¿Cómo sabe que es menor o mayor que 1? A eso quiero llegar. ¿Cómo saben que 4/5 es mayor o menor que 1? Porque, pilas, a esto quiero llegar. Porque cualquiera puede decir 4/5 en la calculadora, 0,8, ya ve, decimal dice, no, pues decimal, y ya facilito. Esto yo sé que es menor que 1, pero yo quiero que aprendan, que usted sepa diferenciar esto sin Por- necesidad de usar la calculadora. ¿Cómo sé que Porque 4/5 es menor? Ajá, ¿por porque qué? 4/5 equivale a 0,8. Pero ¿por qué? O sea, ¿cómo sabe usted eso? Por ejemplo, otro, sin necesidad de usar la calculadora, 16 octavo, 16 novenos ya. Este de aquí va a ser mayor o menor que 1. Pero sin usar calculadora, a eso quiero llegar. Sin usar calculadora, va a ser mayor o menor que 1. No me digan el valor, solo díganme sí o no. Menor. No, va a ser mayor. Pues a eso quería llegar. Pero bueno, no les anda. Ok, con esto terminamos porque no es tema de progresiones, pues sí me voy a tomar un minutito para darles porque es bastante útil en la vida, no vida cotidiana, pero a su vida estudiantil es bastante útil. Este de aquí en fracciones se llaman fracciones propias y fracciones impropias, aunque el nombre no me interesa. ¿Ya? Pero vamos poniendo aquí. Propias, impropias. Entonces, ¿qué son las fracciones propias? Las fracciones propias, por ejemplo, y volvamos al meollo, al concepto de fracción. Por ejemplo, ¿qué es un tercio? ¿Qué es un tercio? Un Ya la tercio cabezota. es una unidad, es como que si yo tuviera una pizza dividido en ¿qué? En 3 pedazos. 1, 2, 3. ¿Y cuántos me comí? 1. Eso es la fracción. Ajá. Entonces, ¿para qué me sirve la fracción propia o impropia? La fracción propia me sirve para diferenciar si utilicé una sola pizza. Y las fracciones impropias me sirven para diferenciar si usé más de una pizza. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a identificar eso? Bien fácil, es bien facilito. Para saber si son propias, el número de arriba, el numerador, siempre tiene que ser menor. Siempre. Siempre va a ser menor que el de abajo. Y vamos a necesitar una pizza, menos de una pizza, pero menos. Y las impropias, como en este caso 16 novenos, vamos a necesitar más de una pizza. En este caso, veamos cuántas pizzas necesitamos. A ver, por ejemplo, 16 novenos, hemos necesitado de una pizza y un poco más, y 7 más de la pizza, ¿ve? ¿Sí? Entonces, por eso, vean, sin necesidad yo de hacer la división de usar la calculadora, solo viendo que este es menor que el de abajo, yo ya sabía que este iba a ser menor que 1. Y acá, vean, directo, solo viendo que el de arriba es mayor que el de abajo, yo sabía que iba a ser creciente. Yo solo viendo así, ya sabía que iba a ser creciente, porque esto es mayor que ¿qué? Mayor que 1. Y esto de aquí es menor que 1. ¿Sí? Entonces vamos con otro ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les diera la razón 106 sobre 170, ya, esto va a ser creciente o decreciente. ¿Qué dice? ¿Va a ser progresión creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente, muy bien, va a ser decreciente porque es una fracción propia, porque es una fracción propia. Y si no me creen, ahí sí pueden ir a la calculadora para estar seguros. 106 dividido para 170. ¿Cuánto sale? 0,62, que es menor que 1. Pero usted vea, ustedes tranquilamente, sin necesidad de hacer los cálculos en la calculadora, ya supieron que iba a ser decreciente. ¿Sí? Decreciente.
¿Ya? Entonces a eso quiero llegar. Esto ven en la escuelita, esto ven los niños. Si usted quiere, puede preguntarle a un niño de la escuela, fracciones propias e impropias, ellos ven. Entonces, ¿qué es una fracción propia? La fracción propia es algo que se ocupa menos de una unidad, de una pizza, si quieren verlo de esa manera, ¿ya? De una unidad. Y las impropias, en cambio, van a usar más de una. Pueden usar dos, pueden usar tres, pueden usar cuatro, las que ustedes quieran, pero siempre van a ser más de una, ¿ya? Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué pasaría si yo tengo una fracción 5/5? ¿Qué es? ¿Propia o impropia? Propia. Propia. Impropia. Propia. Propia. No, esto de aquí ni siquiera es Es fracción. impropio. Puedo No es sacar, fracción. no es fracción, es un entero. Es uno, porque saco la quinta, ¿cuánto me queda? Es un entero. Sí, entonces no es ni propio ni impropio. Entonces, vea, por eso, bueno, son conceptos que hay que ir viendo, hay que ir puliendo, pero bueno, esas no es ahorita, pero bueno, a esto lleguemos. Propias. Entonces, otra forma que usted puede, que puede poner el día del examen, ya, a esto también quería llegar. El día del examen, saben estar hasta llorando, creciente, porque dice, profe, no me acuerdo de los criterios cuando es creciente o decreciente. ¿Ya? Entonces, en vez de estar poniendo como puse que la razón es mayor que 1, que la razón es entre 0 y 1, usted puede poner lo siguiente. Puede poner que la fracción es que, para que sea creciente, ¿qué debe ser la fracción? ¿Qué debe ser para que sea creciente? La fracción tiene que ser, Mayor ¿qué? Pero propia o impropia. propia. Impropia, excelente, impropia, impropia. Y para que sea decreciente tiene que ser una fracción Propia. propia. Vean, entonces eso es otra forma de escribir el criterio de si es creciente o es decreciente. Si usted no se acuerda, por ejemplo, que la razón tiene que ser mayor que 1, que tiene que ser mayor o menor que 1, puede ver, esta es otra forma, si quieren, o pueden encontrarla de esta forma. Usted escoja la que quiere estudiar. Cualquiera de las dos es válida, ¿ya? Pero ahí están los criterios para que sea fracción impropia, fracción propia, o mayor que 1, o entre 0 y 1. ¿Ya? Esos serían entonces los criterios. Pero el día del examen, por favor, cuidado, me vayan a hacer esto el día del examen, porque ahí sí les mando bueno, no El les mando, jardín dice. ni siquiera jardín, no jardín, porque sí son temas de este año. ¿Qué es? No digo lo que hace. Lo que saben hacer es, como dicen, en las aritméticas. En las aritméticas, como era positivo o negativo, en las geométricas también dice positivo y negativo. Ya les hice notar que no, son criterios diferentes. Es como el agua y el aceite. Una cosa es la aritmética, la otra cosa es la geométrica. No se cumplen, no son los mismos criterios. Estos sirven para qué? Para las aritméticas. En cambio, estos de aquí sirven para las geométricas, verán, pilas. No pueden existir razones negativas en las geométricas, no existen. Ya les demostré por qué, porque voy de lo positivo a lo negativo, voy como que voy alternando. Si se dieron cuenta, voy de arriba al positivo, abajo, arriba, abajo, ¿sí? Es eso ¿cómo sería? El- la conclusión. A ver, entonces estábamos realizando con ustedes las actividades de la página, de las páginas 8, perdón, 10 y 11. Esto van a hacer en la casa. Eso era el deber de la anterior semana. Lo que van a hacer esta semana es las actividades de la página 14 y 15, que es progresiones aritméticas. Y es cualquier duda que tengan, ya saben, me mandan un mensaje al WhatsApp y con eso ya les puedo dar alguna indicación. No les puedo dar haciendo el ejercicio, porque a veces me dicen, profe, déme hacer el ejercicio. No, tiene que hacer usted. Que nos esté haciendo, dice. No, no, ya no voy a dar haciendo. Y, ¿qué va a decir? Que si nos va a dar haciendo. No, les voy a decir. Lo que sí es, no me acuerdo si les tomé el examen de recuperación, pero el examen de recuperación, bueno, creo que sí, pues tan mal, ¿no? Eso creo que quería decirles. Entonces, traten de recuperar por lo menos en los deberes, porque si con los deberes les va bastante bien, las lecciones que están un poco mal, pueden recuperar y subir el puntaje, pero si vayan en los deberes y vayan en las lecciones, ahí sí estamos medio complicados. Entonces, evitemos cualquier tipo de inconvenientes, tratemos de no estar al final del año con apuros o estar en cosas, entonces, eso. Por último, les voy a tomar lista. Por favor, me dicen presente
y pueden ya retirarse de la sesión y nos vemos la siguiente semana. Recuerden votar pensando, lean bien las preguntas y Y me baño. bueno, pues hoy estamos 20 del 04 del 2024. Y si algún compañero suyo pregunta qué actividad quiere o algo, me avisa para yo mandarle el link. Ajá, dice que se contacte conmigo. A ver, Liliana Jadán, Presente. ya pueden nomás retirarse si desean. Nos vemos la próxima semana. Es Carlos Alvarado, Presente, profe. ya pueden nomás retirarse. Nos vemos, éxitos. Gracias, nos vemos. Igualmente, Marisol Patiño. Presente, profe. Ah, muy bien, gracias. Nos podemos ver la siguiente Gracias. semana. Evelyn, Presente, Lice. ya, igual puede retirarse. Mucho gusto. Ya. Chao, Lice. Éxitos, pasen bien.